Buen día, ingeniero, o buenas noches, depende del caso. Mi nombre es Ángel Andrés Richcori y me procederé a resolver el examen de la tercera unidad de Diseño Estructural 2. En este caso, tenemos el ejercicio 1, donde nos dice verificar el comportamiento estructural de la columna de acero mostrada en la siguiente figura, tanto por el método LRFD y el método ASD, para que trabaje adecuadamente a compresión. Considerar una sección W10 por 54, resistencia a la fluencia de acero FY igual a 50 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado y un módulo de elasticidad de 29.000 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. En este caso se nos da un gráfico donde se nos muestra que la columna de acero es totalmente inmóvil y en sí tiene una altura de 12 pies. Haciendo una recolección de datos se nos da que FY es 50 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado y el módulo de elasticidad es igual a 29.000 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, tenemos que dentro del punto A, como se utiliza una sección de W10 por 54, se saca sus correspondientes valores. En este caso, se hace una previa recolección de datos donde, estos ya están dispuestos acá, que van a ser útiles posteriormente en las siguientes fórmulas y ecuaciones que se vayan a resolver. Entonces tenemos que de la tabla 5.2 encontramos las relaciones de esbeltez tanto para el patín como para el alma. En el caso para el caso del patín, tenemos que esta vendría a ser igual a B igual a BF sobre 2, aplicando para este caso del patín, el caso número 1 de la tabla 5.2, donde tendríamos que hallar lo que es B. Pero tenemos que, como ya sabemos que B es igual a BF sobre 2, entonces nada más se reemplaza con los datos que ya, que ya se hizo una previa recolección de datos, se reemplaza B sobre TF, se reemplazan los datos, se aplica la fórmula y obtenemos que el valor obtenido es 8.22. En este caso se hace una verificación que según este caso, el caso 1 en la tabla 5.2 es 0.56 por raíz cuadrada de E sobre FY. Entonces esto también se reemplaza con los datos que ya tenemos y se obtiene que efectivamente 8.22 es menor a 13.49, que vendría a ser el resultado de la fórmula aplicada. Entonces tenemos que el elemento no es rigidizado ni esbelto, en este caso para el patín. Para el alma se aplica el caso 5 de la tabla 5.2. En este caso tenemos también valores que ya tenemos y que nada más es reemplazar. De igual manera se reemplaza y obtenemos el resultado de 23.97. Este resultado se puede redondear a 24 y entonces con este dato de igual manera se verifica a través de 1.49 por raíz cuadrada de 29.000 sobre 50, que vendrían a ser datos ya reemplazados de igual manera que el ejercicio anterior, para el caso anterior, donde obtenemos que efectivamente 24 es menor que 35.88, siendo este el resultado de la fórmula. Entonces tenemos que de igual manera el elemento no es rigidizado ni esbelto. Entonces pasamos al caso número C. Al punto C, donde de la tabla 5.1 tenemos que obtener el valor de K. Se debe asumir los valores encontrados de diseño, considerando las condiciones de empotramiento de los extremos de la columna. En este ejercicio se toma el caso A de la tabla 5.1. donde K es 0.65, o sea, para el valor de K tomamos que es 0.65. Para este caso tenemos que una fórmula que es K por L sobre R, donde en sí R trabaja con dos variables, tanto como Rx y Ry, que son datos que ya también recolectamos y tenemos. Donde Rx es 4.37 pulgadas y Ry es 2.56 pulgadas. En este caso tenemos que elegir el dato que nos convenga para que esta fórmula nos pueda dar el mayor valor posible.
En este caso, como sabemos que R es el divisor en la ecuación o en la fórmula, entonces optamos por el menor dato posible, que vendría a ser 2.56 pulgadas. Entonces reemplazamos la fórmula, siendo ahora K por L sobre RY. Dándose el reemplazo, obtenemos como resultado 36.56. Y entonces ahora sabemos que K por L sobre R es 36.56. Este dato es importante porque nos va a seguir siendo útil para los demás ejercicios y los siguientes puntos. Ahora, continuando, tenemos que el punto D, utilizando la tabla 4.22 y por interpolación lineal, encontramos los valores a utilizar para el método LRFD y el método ASD. En este caso, según datos de la tabla 4.22, tenemos que en la tabla no son valores puntuales, en sí hay 36, 37, son datos que vamos a optar porque en sí el que estamos buscando es 36.56 y no es un dato que en sí en la tabla podamos hallar, ya que no es algo en sí preciso. Entonces, como sabemos que 36.56 es casi como un término medio entre 36 y 37, aplicamos de esta manera el método de interpolación lineal, donde ponemos como X para ASD, porque es como un término medio, donde aplicando la fórmula, la fórmula de interpolación lineal, nos da como resultado que X para ASD es 27.14 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Esto vendría a ser para el caso de ASD, pero ahora para el caso de LRFD, aplicando de igual manera la fórmula de interpolación lineal, pero para este caso obtenemos 40.78 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Como podemos ver acá, y como también el ASD vendría a ser en este caso. Bueno, ahora en este caso, continuando con el punto E, tenemos que con los valores ya obtenidos, procedemos a encontrar una resistencia de diseño de LRFD, la resistencia de diseño de LRFD y la resistencia permisible ASD con las siguientes ecuaciones. En este caso, empezando por el caso del LRFD, tenemos que el valor de seguridad por PN vendría a ser lo mismo que, reemplazar PN que FCR por la área. En este caso ya tenemos el valor de seguridad por FCR, que vendría a ser 40.78. Es algo que ya hallamos justamente en este caso. Bueno, vamos a poder observar en el punto anterior, en el punto D, donde pues se reemplazan nada más los datos y nos da como resultado 644.32. Ahora para el caso de ASD es de igual manera, tenemos el valor de seguridad y el PN, donde también se reemplaza, que vendría a ser FCR por área, donde también tenemos que FCR y el valor de seguridad es 27.14, que también se halló en el punto D. Entonces nada más se reemplaza datos, dándonos como resultado 428.81 kilolibras. De esta manera procedemos a pasar al punto F, donde se hace la verificación de los valores obtenidos en el punto E, en el punto que ya hicimos, con los valores indicados en la tabla 4.1. Esto se debe verificar con la longitud efectiva, pero esta no es la longitud que se nos da en sí, sino es K por L, que vendría a ser 0.65, que según es el término que sacamos de tabla, y L, que vendría a ser 12 pies, que es el dato que en sí ya tenemos. Entonces tenemos que la longitud efectiva es 7.8 pies, pero para esto no es el caso que no es el valor en sí que vamos a utilizar totalmente, sino antes vamos a pasarlo a método de interpolación. Pero de igual manera que en el punto D se aplica el método de interpolación, donde tanto para LRFD y ASD nos dan resultados como 645 y para ASD 429.
Como podemos observar, el resultado obtenido de 645 no es un término muy alejado de 644.32 que se nos dio en el punto E, que como bien podemos verificar acá, nada más están alejados por decimales, por lo que podemos decir que son términos muy similares. Tanto igual como para el método, bueno, para ASD, donde es 429 lo que hemos obtenido, y este término no se encuentra tampoco tan alejado de 428.81, que es lo que hallamos en el punto E. Entonces podemos decir que también son términos similares, puesto que nada más son unos decimales los que los alejan. Entonces, pasando al punto G, tenemos que el cálculo del pandeo crítico elástico, que bueno, en este caso volveríamos a usar la fórmula de K por L sobre R, que vendría a ser 36.56, perdón, donde mediante la ecuación tenemos que Fe es igual a, bueno, a pi al cuadrado por elasticidad sobre la fórmula al cuadrado, sobre esta fórmula. Entonces ahora lo que procede nada más es reemplazar datos. Se reemplazan los datos y obtenemos que es 213.41. Esto se puede, perdón, 91, no leí bien. Esto se puede redondear a 214 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, ya sabemos cuál es el valor de Fe. Posteriormente se verifica el esfuerzo de pandeo por flexión. Tenemos que 4.61, que este valor en sí es un valor constante que pues, se aplica por fórmula, donde se multiplica por raíz cuadrada, perdón, por raíz de E sobre F y E. Estos datos se reemplazan, se resuelve el ejercicio y obtenemos que es 113.43. Siendo esto para verificación mayor a la fórmula de K por L sobre R, que vendría a ser 36.56. Entonces sabemos que es mayor y pues está bien. Es un término correcto y válido. Y ahora tenemos que hallar el valor de FCR. En este caso, para este valor, tenemos que FCR vendría a ser igual a que por fórmula es 0.658 sobre FY sobre FE. En este caso, estos valores ya los tenemos. Entonces, nada más el punto es, los reemplazamos, se reemplaza y tenemos que el resultado vendría a ser igual a, perdón, 45.35 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Esto, continuando en el último punto, el punto H, se aplican los factores de seguridad tanto para el método LRFD como para el método ASE. En este caso, tenemos que para el método LRFD, el valor de seguridad que vendría a ser ahora 0.90, se hace un reemplazo, valor de seguridad por FCR, que bueno, ya lo tenemos, lo hemos hallado anteriormente. Entonces esto nos daría un resultado de 40.815 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Y ahora el valor de seguridad por PN. Esto se procedería a hacer la fórmula donde el valor de seguridad por FCR por área vendría a ser igual a reemplazar nada más lo de arriba, porque ya tenemos valor de seguridad por FCR, se reemplaza y nada más nos da 644.87. De igual manera, para ASD se aplica valor de seguridad de 1.67, donde tenemos que este dato también es procedente del punto anterior, donde nos da como resultado 27.15 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, de igual manera, se reemplazan datos y nos da como resultado final 429. Bien, pero esto se puede, como podemos observar, no son términos muy alejados en sí de los que ya obtuvimos anteriormente. Son términos constantes que aún se mantienen iguales a los datos que obtuvimos en el punto E. Como podemos observar, 144.87 en el RFD es prácticamente igual al dato que obtuvimos.
Bueno, no totalmente igual, pero es un valor similar que de igual manera se distancian por decimales. Y en el caso del LSD es de igual manera 429 no, se aleja nada más por decimales en el punto E. Entonces podemos verificar que el ejercicio es correcto porque prácticamente los términos se sostienen y se mantienen.